Buenas noches para todos y todas. En esta ocasión me acompañan las compañeras Lorena Serrano, Dina Muca, Fernanda Albarracín y quien les habla Laura Morales. Nosotras explicaremos el caso de Reficar. De acuerdo con lo anterior, comenzamos con una introducción sobre qué es Reficar, cuál es su objeto social y su trayectoria en el mercado, hasta darse a conocer el escándalo sobre la corrupción en Colombia. Reficar es una empresa constituida en 1957 con una inversión inicial de 33 millones de dólares por Intercol y en 1974 fue adquirida por Ecopetrol, en la que fue sometida a una modernización y ampliación que costó cerca de 6.500 millones de dólares. Esta obra fue inaugurada el 21 de octubre del 2015. Luego de dicha transformación, la refinería cuenta con una capacidad de procesar 165.000 barriles por día de crudo que provienen de los llanos orientales y del Magdalena Medio. Recorren más de 970 kilómetros por los oleoductos Bicentenario Caño Limón Coveñas y Colombia, llegando a la terminal de Coveñas, desde donde son transportadas por un oleoducto de 116 kilómetros hasta la refinería. Reficar es un icono de la industria nacional que introduce a Colombia en la era de la refinación segura, moderna y de última tecnología, en 140 hectáreas, el mismo espacio que ocuparían 280 canchas de fútbol juntas. En este se construye un complejo industrial capaz de aprovechar mejor nuestros crudos y de transformarlos en pro a asegurar el abastecimiento de combustible a Colombia e impulsar el sector industrial y la economía de Cartagena, de la costa Caribe y de todo nuestro país. De la producción en general, 5.000 barriles diarios se quedan para uso local. Adicional, la refinería venderá 5.000 barriles diarios de propileno a Esentia, filial de Ecopetrol, que produce polipropileno esencial para la vida porque de él sale un sinnúmero de productos de plástico como sillas, utensilios de cocina, juguetes y recipientes de aseo, entre muchos otros. Esentia toma el propileno y devuelve propano a la refinería para su comercialización como gas licuado de petróleo, gas que se distribuye en cilindros y con el que cocinan cientos de miles de familias en Colombia. El rompecabezas de esta historia comenzó en el año 2006, cuando el gobierno de Uribe decidió vender tras una licitación el 51% de la refinería de Cartagena a la multinacional suiza Glencore, con el fin de buscar un socio que financiara la modernización de esa planta, estimada inicialmente en 2.700 millones de dólares con una rentabilidad del 27%. En el 2009, Glencore entró en problemas financieros y decidió salir del proyecto. Fue entonces cuando Ecopetrol decidió comprarle a su parte y seguir adelante con la modernización. Para ese momento solo tenía una ingeniería del 20%. Una vez aprobada la salida de la empresa Glencore por parte de la junta directiva del proyecto, se determinó que en mayo del 2009 Ecopetrol volvería a adquirir las acciones al 100%. Es ahí donde el gobierno decide recibir el proyecto y asignarlo a la empresa estadounidense CBI, para que éste se encargue de recuperar los costos y el tiempo perdido mientras estuvo en manos de Glencore. En noviembre del 2009, Reficar contrató a Foster Weller y Process Consultant Inc., a empresas que se encargarían de realizar seguimiento monitoreo a la ejecución del proyecto. Sin embargo, en el 2010 se suscribieron dos nuevos contratos EPC con CBI en la modalidad de costos reembolsables. Muchos costos no tenían ningún control o una auditoría para ser aprobados y los gastos de inversión no tenían un límite durante su ejecución. CBI se benefició debido a que durante el plazo de ejecución del contrato no realizó ninguna entrega de la obra. Involucrados en el escándalo. El primero fue el Estado. Resulta que bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez se aprobó la propuesta de ampliar Reficarsa. Cuando Santos asume la presidencia decide no parar el proyecto sino terminarlo y enfrentar el escándalo y todo lo que se venía. En ese
mismo tiempo se vincula la firma Jacobs para monitorear el proyecto. En ese tiempo hubo muchos cambios significativos porque en ese tiempo se cambió el presidente Rafi y algunos de los miembros de la junta directiva. El segundo involucrado fue CBI, Chicago Brick y Iron Company. Resulta que CBI tiene la potestad de contratar y de pasarle contratos a Ecopetrol. En este se firmaron 2.400 contratos, de los cuales el 18% representa sobrecostos superiores al 100%. El tercero fue Foster Weller, que es una firma de ingeniería contratada por Reficars para hacer control y seguimiento al contrato de CBI. Esta empresa fue la que avaló todos los mayores gastos. El contrato con esta firma aumentó el 142%. ¿Cómo se supo todo? Resulta que para febrero de 2017 la Contraloría General de la República descubrió algunas irregularidades en Reficars. Es ahí donde se inicia un proceso de auditoría en la refinería. Según la auditoría, Reficars en 2009 costaba 3.460 y en 2017 costaba 8.016 millones de dólares, aprobado en tan solo 5 juntas directivas. 13 de marzo de 2017 la Fiscalía abre proceso con responsabilidad fiscal contra la Junta Directiva y funcionarios de Ecopetrol, Reficars y contratistas asociados por 6.080 millones de dólares. Resulta que para junio de 2017 la Contraloría General de la República reafirma su dictamen de la auditoría y se abre un proceso legal en la Fiscalía General de la Nación. Opinión contable. Resulta que mediante el estudio ejecutado por la Contraloría General de la República se pudo evidenciar algunas situaciones relacionadas al pago a contratistas por conceptos que no debían reconocerse, a desembolsos por trabajos no realizados y servicios no recibidos, valores superiores a lo establecido en las condiciones pactadas en los contratos, también por legalización de anticipos sin soportes. Uno de los aspectos y de los puntos más importantes son los sobrecostos que se generó por más de 2.000 millones de dólares y otra por 200 millones de dólares esfumados porque no se sabe qué pasó con esa plata. Digamos que ya que no fue encontrada ni en los activos ni en los registros contables, es un recurso que sí ingresó vía crédito y capitalizaciones de Ecopetrol, pero no se encontró soporte contable alguno de aquel ingreso. El presupuesto estuvo mal tasado, ya que en sus inicios se dio a conocer que costaría 3.000 millones de dólares, pero terminó valiendo 8.000 millones de dólares. Esto generó que se llevaran también un sobrecosto. El control fiscal en la parte presupuestal, además de verificar el cumplimiento por parte de la entidad, emitió una opinión razonable debido a que el control fiscal que se realizó se cumplió con lo establecido, ya que el presupuesto fue preparado y ejecutado en todos los aspectos materiales de conformidad con la normatividad presupuestal aplicable. Esos significativos, uno de ellos fue el cálculo del deterioro. Digamos que en el 2014 se incluyó en sus estados financieros una pérdida por deterioro de 4.925.569 y en 2017 se registró una recuperación contablemente por deterioro por valor de 1.509.904 millones. Y esto fue bueno porque generó una utilidad por valor de 48.094 millones de dólares. El segundo proceso significativo fue la deuda. Teniendo en cuenta los estudios que se realizaron en Reficar, se obtuvo un cambio significativo como resultado por la decisión de Ecopetrol, la cual fue un préstamo. Para la Contraloría, la asunción de la deuda por parte de Ecopetrol mejoró los resultados de la vigencia 2017 de Reficar al liberarse del pago de servicio de la deuda y de sus intereses, y digamos que para los años siguientes optimizaría su flujo de caja y su situación financiera. También digamos que esto fue significativo porque incrementará su utilidad. El
tercero fue el plan de mejoramiento, teniendo, digamos, en cuenta la auditoría realizada en el 2017. La administración de Reficar debe estructurar, implementar y registrar en el aplicativo CIREIS de la Contraloría General de la República durante los días hábiles, digamos, el plan de mejoramiento con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y los procesos que se describen en el informe. Digamos que para resumir todo esto, la investigación de la Fiscalía se vio en 4 partes. Una fue la elección de Glencore como socio estratégico del proyecto en 2006. La firma suiza se quedó con el 51% de las acciones y pagaría toda la obra, es decir, que Glencore desembolsaría la plata mientras que Ecopetrol se quedaba con el 49% restante de las acciones de Reficars. La segunda, la contratación de la firma CBI para los trabajos de ingeniería. Esta firma fue la que terminó pasando facturas que provocaron derroche porque se cobraron por servicios no prestados, por facturas duplicadas y canceladas, y también se les pagó a personas que nunca fueron a trabajar. Y la tercera es el retiro de Glencore como socio estratégico del proyecto de Reficars. Van a ser llamados a declarar los miembros de la junta directiva tanto de Ecopetrol como de Reficars debido al retiro de Glencore. Y Ecopetrol quedó con el 100% de las acciones, de la cual le tocó pagar todo el proyecto. Y la cuarta y la última, la firma de 2 convenios entre CBI y Reficars. Para continuar con los antecedentes de Reficar, en noviembre del 2009 se firmó un contrato con Foster Wheeler Process Consultant Inc. para llevar a cabo el gerenciamiento, supervisión y control del proyecto. Adicionalmente, por parte de la Fiscalía, se permite concluir que con dicha modalidad contractual se evidencia lo siguiente. Se viola la Ley 812 del 2003, que es por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo del 2003 al 2006 hacia un Estado comunitario, y el COMPES 3312 del 2004, que habla sobre la ejecución del Plan Maestro de la Refinería de Cartagena. Se autorizan pagos sin previo control y auditoría, y finalmente se beneficia a CBI, quien venía incumpliendo sus obligaciones con la ejecución de las obras. Por otro lado, tenemos el MOAT, que en sus siglas es Memorandum of Agreement, que es el ente por el cual se pagaron facturas previamente rechazadas por el supervisor del contrato, del cual tenemos 5 ítems que se hicieron de esta manera. Pago de facturas por bienes y servicios no prestados al proyecto. Se pagó a trabajadores que nunca ingresaron a trabajar. Se contrataron trabajadores para ejecutar cierta actividad del proyecto que luego fue aplazada, pero cada persona que trabajó recibió su salario. Pago duplicado de costos y, por último, el pago de beneficios laborales a los cuales no tenían derecho los trabajadores. Finalmente, se hacen validaciones por el MOAT y el PIT, que en sus siglas el PIT es el Project Invoicing Procedure, que es el ente mediante el cual se autorizaron pagos sin revisión de los documentos soportes por parte del supervisor, generando pagos injustificados. ¿Esto qué quiere decir? Que según el MOAT y el PIT, luego de los pagos, las partes debían reunirse para revisar soportes y validar pagos. Sin embargo, a la fecha se evidencia lo siguiente. 4 rubros. Facturas aún están sin validar. Facturas son imposibles de validar porque no tienen relación con el contrato. 3. Facturas fueron validadas de manera formal, pero el fondo de la disputa permanece. Y 4. Reficar ajustó políticas con posterioridad con la aplicación retroactiva. Por otro lado, cabe anotar que otra incidencia del hallazgo de este informe no es fiscal, es administrativa y no pretende atribuir valores a la deficiente gestión de CBI, empresa que es la encargada de contratar y entregarle las cuentas de cobro a Ecopetrol. En este caso de corrupción, lo que se cuestiona son los efectos en los estados financieros de Reficar, de las situaciones evidenciadas independientemente de quién sea el responsable y de su conducta.
La Contraloría General de la República también tiene conocimiento del mecanismo de facturación y de su revisión utilizada en el proceso de modernización de la refinería a través de Foster Wheeler, en nombre de Reficar, y del volumen y complejidad de sus soportes. Sin embargo, sorprende a la Contraloría General de la República que la entidad ahora se pronuncie afirmando que el pago de las facturas no significaba necesariamente una aceptación de la razonabilidad de los costos, cuando, de acuerdo a lo manifestado por la misma entidad, se entendía bajo el EPC que cuando CBI presentaba facturas para pago, las mismas debían ser exclusivamente por costos razonables y debidamente incurridos, de acuerdo con los estándares de la industria y los estándares del desempeño incluidos en el EPC. O sea, todo esto tenía una trazabilidad para llegar al pago de cada una de esas facturas, lo cual no se tuvo en cuenta en el momento del pago si no pagaban sin sus previos soportes o facturas que no tenían nada que ver con el proyecto. Estas ausencias de control no pueden justificarse por el gran volumen de facturas. Quiere decir que una de sus justificaciones era como el volumen de las facturas y por eso se pagaban sin ser legalizadas. Adicionalmente, Reficar no le ha informado a la Contraloría General de la República frente a facturas específicas ya pagadas. Ahora bien, el mayor impacto está sobre la valoración de los activos fijos. Por ende, le permite determinar el importe recuperable de los activos y presentar en los estados financieros el valor razonable de los activos de propiedad, planta y equipo. Finalmente, se evidencian 4 hallazgos administrativos, por lo cual Reficar no está de acuerdo con lo que el ente de control hace de las normas internacionales. También Reficar realiza su respuesta frente a estos hallazgos administrativos. Primer hallazgo: sobre la posición de la Contraloría de realizar ajustes contables por la supuesta persistencia de las deficiencias que dieron origen al hallazgo en la vigencia del 2016. Una de esas es: considera que el costo de los elementos de Reficar se capitaliza como propiedad, planta y equipo. Reficar responde y dice que la entidad tuvo en cuenta las reglas contables para el reconocimiento de la propiedad, planta y equipo, pero que no hay evidencia de la legalización de anticipos sin soportes, pagos por reprocesos y pagos por trabajos no realizados, y entre otros. Entonces, en este caso, la Contraloría dice que no se basaron en el cálculo de la propiedad, planta y equipo como dice la norma internacional. Segundo hallazgo: sobre las implicaciones del ajuste contable solicitado por la Contraloría, Reficar manifiesta que lo solicitado por la Contraloría consiste en que Reficar realice un ajuste contable por un valor de 2.9 billones de pesos de la cuenta de propiedad, planta y equipo con cargo a los resultados. Reficar responde que es la entidad quien debe analizar y evaluar las acciones correctivas y o preventivas que debe adelantar para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen al hallazgo identificado por la Contraloría. Entonces, en este caso no se puede checar que la Contraloría nos diga, listo, tienen que hacer el ajuste por eso, sino Reficar quiere analizar y evaluar cada uno de los parámetros que la Contraloría dice que se debe realizar el ajuste. Por ende, no se realiza este ajuste. Tercer hallazgo: sobre las validaciones frente a la realidad financiera de Reficar, la entidad hace referencia a las opiniones y conceptos emitidos por la Revisoría Fiscal, auditorías independientes. Reficar en este caso responde: el control fiscal que se realiza por la Contraloría General es independiente a la Revisoría Fiscal y a las auditorías internas, tanto externas. Tenemos el artículo 23 de la Ley 42 de 1993 que cita lo siguiente: la vigilancia de la gestión fiscal se realizará sin perjuicio de la Revisoría Fiscal, que de acuerdo con las normas legales se ejerza en ellas.
razón por la cual la Contraloría se aparta de los conceptos o dictámenes emitidos por la Revisoría Fiscal. Y cuarto y último hallazgo es sobre las consideraciones legales. La entidad manifiesta que la Contraloría General de la República actuó contrario a la guía de auditoría, por cuanto se desconocen cuáles son los hechos y las evidencias precisas en las cuales se basó para formular la observación. Reficar responde: en dicha actuación, la Contraloría General de la República cumplió con todo y cada uno de sus procedimientos bajo la rigurosidad de la guía de auditoría vigente y aplicable, la cual se encontraba ajustada en las normas legales. Uno de sus mayores impactos y hallazgos es el cálculo del deterioro del valor de los activos fijos al 31 de diciembre del 2017. Reficar incorporó en sus estados financieros una reversión del deterioro por un valor de 1.507.079 millones de pesos. Luego de la asociación con Glencore, se evidenciaron 3 errores que conllevaron a que se produjera todo esto. El primero estuvo en no buscar un nuevo socio que supiera del negocio de construcción de refinerías y que ayudara a bajar los costos de obra. El segundo error estuvo en seguir adelante con el contrato que Glencore, quien tenía una firma estadounidense con Chicago Bridge Iron, CBI, para hacer la ingeniería de compras y construcción de la refinería, pues esa firma, a pesar de su trayectoria de más de 100 años, no tenía experiencia en construcción de refinerías. El tercer error y el más grave llegó en junio de 2010, cuando la junta directiva de Reficar, en cabeza del ministro de Minas Hernán Martínez, del presidente de Ecopetrol Javier Gutiérrez y el vicepresidente de Ecopetrol Pedro Rosales, decidió cambiar la modalidad del contrato, en que con los costos fijos pasaran a ser costos reembolsables, en el que se le dio la potestad a CBI de contratar, comprar y gastar sin límites. Es decir, CBI pasaba facturas y Ecopetrol giraba sin ningún problema. Dicha modificación al contrato se convirtió en el mayor dolor de cabeza para Reficar, y es hoy la columna vertebral del escándalo. Así las cosas, la mega obra pasó de tener un precio estimado de 3.777 millones de dólares en 2009 a 4.393 en 2011. Después de este valor ascendió a 5.148 millones de dólares en mayo de 2012, a 6.092 millones de dólares en mayo de 2013 y a 7.653 millones en enero de 2015. Finalmente, todo el proyecto terminó por demandar recursos por 8.016 millones de dólares y una rentabilidad desplomada del 4.3%, llevando a esto a ser una de las obras de infraestructura más costosas a nivel nacional. Para finalizar este caso podemos concluir lo siguiente. Reficar es el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia, por encima del carrusel de la contratación, Odebrecht, Interbolsa y Agroingreso Seguro. Se causaron pérdidas de 2 billones de pesos entre el 2013 al 2016. No se realizó una licitación pública para la adjudicación del contrato de CBI, tal como lo exige la Ley 80 de 1993 de Contratación Pública de Colombia Compra. Se tuvo sobrecostos en la modernización de la planta por valor de 2 billones de pesos estimado por Ecopetrol. Se presentaron irregularidades por la firma CBI por bienes no prestados, subcontratos de gastos sustentosos como viajes, gastos de hoteles, alquiler de vehículos, viáticos, algunas facturas de los mismos equipos facturados a través de otros subcontratistas. El problema principal de donde se desprende este caso fue cuando Reficar aceptó con CBI cambiar las condiciones del contrato en junio del 2010, donde los costos serían reembolsables para pagar en su totalidad el proyecto sin argumentos de peso y sin ningún cuestionamiento. El revisor fiscal y el exministro de la mesa directiva de Reficar, Carlos Alberto Lloreda, para el periodo del 2013 al 2016, se les acusaron los delitos de falsedad ideológica en documento privado y complicidad en peculado a favor de terceros. Este caso representa 18 veces el monto involucrado en el caso de Odebrecht. En la auditoría adelantada por la
Contraloría General de la República se evidenciaron 36 hallazgos. 35 de estos son de índole administrativo y fiscal y uno es trasladado a la DIAN. Tuvieron sobreestimaciones en la propiedad de plantas y equipo durante la ejecución de la modernización de la refinería por valor de 2.9 billones, cifra a 31 de diciembre del 2017. Se contrataron las firmas PricewaterhouseCoopers y Ernst Young por Reficar y CBI. La opinión de la Contraloría General de la República fue negativa, en donde se tuvo evidencia en la que se formuló su opinión y se encuentra sustentada en los estados financieros de Reficar en su conjunto, y los mismos encuentran incorrecciones materiales ya que no se presentaron razonablemente en todos los aspectos de la compañía y específicamente en los elementos de la propiedad, plantas y equipo por valor de 2.976.809 millones. El contralor Edgar Maya reporta que las adiciones presupuestales irregulares se hicieron del 100%, 200%, 300%, 500%, 1000% hasta el 2000%, más del valor inicial del contrato. Si bien en el sector público un contrato no se puede adicionar más del 50% de su valor inicial, se